nacional, marcha al Congreso, jubilados, universitarios, gente del Garraham, algunos colados, algunos impresentables, la CGT y todo el mundo. Y los medios nacionales, ahí tenés que poner la música, Tony, ya te voy a decir cuándo, todos los canales de televisión buscando a un puma en Pilar. Ay, mucha decisión. Y frente a las mujeres. Este es mi amigo el Puma. Este es mi amigo el... a ver, una ternurita. Marquitos Schlegel, hijo de Pablo, que está acostumbrado a ver pumas. Pobres pitucos porteños, asustados por un pobre puma, siguiéndolo. Sabés que yo tuve la oportunidad de conocer a la familia Schlegel porque, bueno, yo era amiga de su hija. A ver, nos separó la vida, no ha pasado nada malo entre nosotras. Ella tenía sus otras amistades, estaba en otra onda, vibraba diferente. Una mentira, yo soy más Merlina, y ella era más un arcoíris, entonces, pero yo tuve la oportunidad de conocerlos a todos. Al hermano no tanto, porque ustedes saben que es un chico bastante reservado. Marco, sí. Lo suyo, o sea, él va a la suya, él hace la suya, no le importa mucho la parte de encajar, y eso está buenísimo, pero las chicas de Barrial estaban todas locas con él, todas. Facherazo, Marcos. Datazo esto. A ver si nos está escuchando y le mandamos un saludo, que seguramente ni se acuerda de mí, porque obviamente que no se metía en la relación de su hermana con las amigas. Eso también está buenísimo. Un tipo muy respetuoso, muy respetuoso. Eso es lo que me ha quedado a mí de él. Bueno, ahora prosigamos, chicos, con el informe. Bien, porque la verdad vamos al informe. Sí, hay que aclarar un montón de cosas aquí. Obviamente que hay números que hemos puesto en este informe. Tengo que aclarar desde ahora a la gente. Hay números que hemos puesto en este informe que son oficiales, ¿sí? Son oficiales. No son los del 2026, son los que ha dicho Milei anteayer. Así que son modificables, pero son reales y oficiales. Bueno, ahora prosigamos, Carlito. Vamos, Carlito. Bueno, sí, porque nos queda poco tiempo. Buen miércoles para todos, ¿no? Los que están escuchando, muy contentos de poder participar con esta sociedad sanjuanina, algo internacional. Mucha gente no se da cuenta de eso. Bueno, riesgo país, dólares, presupuestos, y lo peor ya pasó. Eso, entre comillas, porque... Frases célebres, si las hay. Célebres, si las hay. Que podemos recordar mucho aquello que lo peor ya pasó. Pero bueno, vamos a desglosar. Sí. Vamos a desglosar y argumentar con números reales, ejemplos y conclusiones de muchas de las cosas que ya venimos predicando en los informes anteriores. Nos basamos en datos de fuentes oficiales fáciles de mentir, buscando en el presupuesto nacional 2026 desde su móvil mismo. Es decir, puede confirmarlo usted mismo. De hecho, el programa queda grabado, así que, bueno, puede analizarlo varias veces si quiere, ¿no? Así que me parece, Paula, que ese debe ser siempre el mensaje que damos, ¿no? Sí, por supuesto. Decir que lo que nosotros estamos leyendo acá es un informe de nuestra autoría, por supuesto, y no se está sacando de una inteligencia artificial, es a pulso, y los datos son reales y los pueden verificar cuando quieran. Bien, por ejemplo, alguien que quiere debatir con nosotros y no sabe de dónde hemos sacado la información, no piensa que estamos inventando, por supuesto que esto se puede desmentir muy fácilmente. El anuncio presidencial. Bueno, el día lunes, el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó el presupuesto nacional 2026 con varias mejoras para los sectores universitarios, salud y discapacidad. Bueno, aquí se redime más o menos de las patadas que ha venido recibiendo social y políticamente hablando. A priori fue un discurso con una palmada en la espalda, con ciertos modismos quizá hacia la mesa política. Luego que este presupuesto es bastante supuesto, como dice el título de este informe, ya que tiene que pasar por la aprobación del Congreso, no nos olvidemos de esto,
un presupuesto que no es aprobado hace 3 años por el Congreso, un presupuesto con bastantes supuestos un poco masistas, si se quiere. Ayer yo hablaba de esto, pero tengo argumentos para hablar de esto, ¿sí? No, yo no tiro datos porque a mí se me da la gana o porque sea una total desesperanzada del futuro del país. Bueno, un Milei cada vez más cerca del peronismo. Se agarra mucho la cabeza, pero detrás de esto hay con qué defender. Bueno, Cesarito, le cedo la palabra. Gracias, doctora, diputada Cáceres. Ejes del presupuesto. El presupuesto se reparte en varias secciones, pero hace énfasis absoluto en el equilibrio fiscal 2026. Desde el oficialismo van a buscar que este presupuesto sea aprobado por primera vez desde el inicio de la gestión. El texto prevé que el resultado final del ejercicio, donde me perdí, acá financiero. Está, financiero, superavitario, sea de uy, ¿qué número? Sí, no sé de casi 3.000 millones de pesos. De casi 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. A su vez adelantó que el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 será de 148.000 millones de pesos. Haciendo énfasis también en la partida de deuda pública del rubro gastos de capital en 0 pesos. Esto no nos parece un chiste porque la relación entre costo y presupuesto se llama chiste. Es imposible que la deuda pública sea 0 para 2026 y si lo es alquimia contable del libro Contabilidad para dummies bobos. Don Carlos. Bien, bien. Aumentos y partida. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto los aumentos del 5% en la partida de jubilaciones, 17% en gasto de salud, 8% en educación, 5% a recibir por cada pensionado por discapacidad, además de la partida para universidades nacionales que se amplía en un 4,8 billones de pesos. Todo esto va a ser cubierto con superávit fiscal. El truco contable. Ejemplo, ya mencionamos en abril y mayo. Milei pretende, con este presupuesto bastante corto y dibujado, y tardío, diría yo, financiar políticas públicas y empezar a destrabar la economía nacional de esta brutal recesión a través del superávit. Paula. Vamos a hacer escuelita. ¿Qué es el superávit? Básicamente es el dinero que le queda al Estado entre lo que recauda a través de impuestos, por ejemplo, y las obligaciones que debe cumplir. Transferencias a provincias, jubilaciones, empleo público, intereses de bono, etc. Lo que el gobierno pretende es evitar que el Estado pierda dinero y que esas pérdidas se cubran con emisión monetaria o deuda a altos costos. Ejemplo cotidiano de déficit. Por ejemplo, si yo gano 1 millón de pesos y mis gastos son de 3.5 millones, ese faltante de 2.5 millones es déficit. Además, si pido un préstamo al banco y me lo dan a tasas altísimas, mi probabilidad de ruina se dispara. Esto es lo que sucedía en gobiernos anteriores. El Estado no quiebra, pero cae en default crediticio. César. Ajustes para lograr el superávit. Siguiendo el ejemplo, si de ese 1 millón que gano, 800.000 son gastos fijos, decímelo a mí, inevitables, pero decido recortar la luz en luz, agua, transporte y comida, entonces paso de 200.000 a 600.000 sobrantes. Aparece un superávit, pero a costa de sacrificios. Esto es lo que hizo a grandes rasgos el gobierno, mejorar números de forma contable no genuina. Tesoros y Banco Central. El Tesoro les recompró títulos intransferibles de deuda al Banco Central por 12.000 millones de dólares en mayo del año pasado. Recordemos que el Banco Central venía con reservas netas de menos 11.000 millones y además se sumaron 2.000 millones del Fondo Monetario, saneando así el balance del Banco Central. Pero esto también fue contable. En la práctica el Banco Central sigue con un problema estructural, no ahorra, no compra dólares y sigue gastando en intervenciones. Tiene la palabra el diputado Carlos Castro Espinosa. El efecto mercado. Cuando el Banco Central gasta los dólares del Fondo Monetario para intervenir el mercado, desconfía. Claro que desconfía y mucho. Bonos, SER, con rendimiento, inflación más 20%,
bonos soberanos en dólares en caída, riesgo país en aumento, el ciclo es siempre el mismo. Sube el dólar, el gobierno interviene, se ponen en riesgo los vencimientos del tesoro, el mercado desconfía y vende bonos. Sube el riesgo país, el Banco Central vuelve a quedar con reservas negativas. Paula. Bien, lo peor ya pasó. Bueno, esto lo dijo Milei el lunes y también lo dijo Macri hace unos añitos atrás. A lo largo de la historia reciente, siempre que se dijo lo peor ya pasó, de la Rúa, Macri 2018, ahora Milei 2026, lo que siguió fue más crisis. Muchachos, yo no los quiero a ustedes bajonear, simplemente lo veo en número y me asusta y yo advierto, fin. Hoy tenemos una economía sin financiamiento, pocos pesos en circulación, tasas de intereses disparadas y un banco central que rifa dólares día a día. Inconsistencias del presupuesto, gracias diputada Cáceres. Un dólar oficial proyectado a 1.423 para diciembre del 2023, cuando ya está en 1.465. Intervenciones constantes en el mercado de bonos, impuestos regresivos como ingresos brutos que siguen castigando a pymes. Una inflación proyectada al 10% que parece optimista, aunque el ajuste recesivo la contuvo del 235% al 35%. Palabra para el diputado Carlos Castro Espinosa. Gracias, senador. Conclusión final. El presupuesto 2026 presentado por Milei es más un ejercicio de contabilidad política que un plan económico realista. Los números proyectados se sostienen sobre supuestos difíciles de cumplir: deuda cero, inflación del 10% y un dólar oficial contenido. Paula. Exacto. En los hechos se trata de un equilibrio forzado que descansa en recortes, postergaciones y alquimias contables. Mientras tanto, la economía real sigue en recesión. Los mercados desconfían, el riesgo país sube. Disculpen el sonido exterior, no lo puedo evitar. Ahora sí. La economía real sigue en recesión, los mercados desconfían, el riesgo país sube y el Banco Central sigue sin dólares. Por todo esto, más que un presupuesto que marque el camino de la recuperación, parece un espejismo que posterga los problemas estructurales de siempre. Y como la historia argentina lo demuestra, cuando el mercado deja de creer en los discursos, la realidad impone sus reglas. Con esto quiero terminar el informe, pero es por esto que ayer, bueno, con todo este argumento, por supuesto, es que yo decía, estamos con un mileísmo tirando a lo que veíamos antes, ¿no? A los gobiernos anteriores. Me baso en estos hechos. No es que yo, hable por hablar, o digo, lo veo en persona, hay experiencia. Por esto también le di el consejo a Faustina. Bien, si hay alguien que va a debatir o alguien que va a plantear ideas, sí, tiene que también informarse más a fondo, tiene que ponerse al día. Yo no estoy queriendo menospreciar a nadie, no estoy, o sea, se trata de que a veces cuando discutimos esto, y no hablo de ustedes, por supuesto, mis colegas, aclaro, mis colegas siempre están del lado de la verdad, y obviamente que los informes les quedan a ellos en el chat, los observan cuando quieren, saben que aquí no se habla boludeces, hablando en criollo. No, pero además creo, Paula, que si uno analiza en perspectiva estos datos, este análisis, esta opinión, se compadece con la realidad. Estamos dándole la chance a mucha gente que si quiere investigar, investigue, pero lo importante de esto es darle los principales trazos de una determinación presidencial que, como dice el informe, no es un presupuesto creíble, le va a costar mucho y va a tener sus modificaciones. Esto ya analizando un poco cuando la Cámara de Diputados lo tenga. Ahí van a haber muchísimas observaciones, así que de eso se trata justamente, ¿no? De abrir el debate. Claro que se trata de esto. Pasa que yo estoy viendo, Carlos y César, estoy viendo mucho últimamente, después de lo que pasó el discurso del lunes de Milei, obvio, entro en las redes sociales, leo los comentarios, que chicos, tenemos que aclarar, los comentarios no son votos. Los comentarios en las redes sociales no son votos, no sean burros.
Y lo que ha hecho el presidente Milei es bajar un poco los cambios, apagar un poquito los incendios, tapando con un poco de ceniza, con cara ahí los cadáveres, nada más, para que la gente diga lo que ha dicho, lo que han dicho en los comentarios, justamente. Ese es el Presi que yo voté. Bien ahí, Presi. Todo esto en base al presupuesto que presentó para apoyar a estos sectores, ¿no? Cuando lo que se viene detrás es un palazo en la nuca, estás sobando al conejo para pegarle un palazo en la nuca y comértelo al escabeche. Estas cosas hay que decirles, le guste a quien le guste. Nosotros siempre acá en la Careta Política decimos, no vamos a aplaudir a ningún gobierno por hacer lo que debe hacer. Nosotros te hemos votado a vos y te hemos puesto en un pedestal, te hemos puesto ahí porque sos el que está académicamente preparado para hacer esto. Nosotros no estamos académicamente preparados, no tenemos magísteres, no tenemos... Entonces el que tiene ese poder sos vos. Y si vos te estás equivocando y estás afectando el bien común del país o de un sector, también lo tenemos que decir. Obvio. Acá hay algo que quiero agregar, que también la mayoría de los colegas de medios nacionales hacían hincapié. Este hecho de esta elección de medio término en el cual pierde el oficialismo, no debiera, y esto es un pedido al resto de las fuerzas políticas, no podemos estar cuando hablamos de un país y pretendemos que exista previsibilidad y proyección, no podemos estar ya hablando de Milei ya perdiste, Milei te tenés que ir. No es así. No podemos. Esas cosas burdas no se las dejamos a otros. Nosotros hacemos periodismo champagne. Hay que, tal vez algunos enganchen el programa, estén totalmente desinteresados en política de economía. Bueno, lo invito a pasar de radio. Pero no estás exento de las consecuencias, de las decisiones que tomaste, del voto que hiciste, del voto que diste. Entonces, ponete a averiguarte un poquito, a interesarte, ¿sí? Si no vas a hacer, por ejemplo, una crítica, si quieres hacer un debate, si quieres hacer un aporte, lo que sea, tiene que tener fundamentos, tiene que tener argumentos. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos acá en el programa. Como hemos dicho anteriormente, no le aplaudimos a nadie, tampoco estamos tirándole patadas a todo el mundo todo el tiempo. Hay veces que tenemos comentarios despectivos y por supuesto que es por este gesto humano que no se nos va a ir nunca, de sentirnos impotentes, sentir que los que están aptos para ejercer los cargos no están haciendo lo suficiente, no están siendo justos. Yo quería agregar, y esto para redondear lo que había empezado, y coincido con Paula y con Carlos, que es no desestabilizar con comentarios. Tenemos que terminar el gobierno, el presidente Milei le tiene que ir bien, al gobierno le tiene que ir bien, si tiene que corregir el rumbo lo tiene que corregir, pero el resto de los partidos políticos no tienen que hacer comentarios desestabilizantes o diciendo andate, o diciendo se va, o diciendo renunciar. No es correcto, no es la forma. Si vos querés que el gobierno cambie, votalo, pero no con comentarios, no alimentar los odios, no alimentar las broncas. Alguna vez tenemos que aprender a vivir y en convivencia con la gente que piensa distinto y con la gente que está con decisiones. Seamos y aparte, responsables. Sí, que toma, claro, la gente responsable y sensata. Exacto. Seamos responsables. Y a veces cuando uno no tiene la razón, muchachos, siempre, cuando uno no tiene la razón hay que agachar la cabeza, y a todos nos ha tocado, hay que agachar la cabeza y decir me equivoqué cuando me voté, me equivoqué, perdóname, me equivoqué. No es tan difícil, agachás la cabeza cuando ves que hay un buen argumento, decís, soy un boludo, habla por hablar. A veces nos ha tocado a todos. Hoy es el turno de la audiencia que se ha estado equivocando respecto a un montón de pensamientos o ideas que seguramente han tenido en desacuerdo con nosotros. Así es. Bueno,
Yo ahora soy yo el que me tengo que ir rápidamente a Rawson y Maipú, ya me están llamando. Yo les dejo un beso gigante a todos. Paula, Bien. Carlos, Tony, cuídense mucho, los quiero mucho y vayan preparando la billetera. Buen miércoles, Cesarín. Suerte, suerte con todo ese trámite y bueno, que tengas una buena jornada. Igualmente me despido del público oyente. Decirles que nosotros nos debemos a ustedes, hay verdades que no van a querer escuchar, pero las tenemos que decir, no podemos mantener a todo el mundo conforme. Y también saludar a Tony y a Carlos, y gracias por el espacio de siempre, y les mando un beso y que tengan también todos buena jornada. Exactamente. Muy bien, gracias, Beso César. grande para todos. Gracias, César. Bueno, me quiero despedir con, hoy es el Día del Profesor. ¿Por qué se celebra esa fecha? Qué buena pregunta, ¿no? Es en honor al profesor, escritor, intelectual y destacado educador José Manuel Estrada, que nació el 13 de julio de 1842 y falleció un 17 de septiembre, como hoy precisamente, del año 1894. Y más tarde declararían, durante el gobierno de Perón, monumento histórico su mausoleo en el cementerio de la Recoleta, decretado el 2 de octubre de 1946. Y nosotros nos vamos y nos Así vamos que a está encontrar cerca, Estrada está cerca de Sarmiento, porque Sarmiento también está en la Recoleta. Bueno, qué importante, Carlos, que ha conmemorado este día, la verdad que nunca menos oportuno. Gracias, Paula. Bueno, quería con esto, Paula, cerrar, porque me parecía pertinente, ¿no? Darnos cuenta que cuando recordamos a personalidades de esta magnitud, estamos haciendo justamente para levantar un poco el ánimo de muchas cosas, no para ser profesor, sino para ser buena gente. Por la atención dispensada, muchas gracias y nos despedimos hasta mañana a las 8 con una nueva edición de La Caleta Política. Chao.